Muy bien, queridos hermanos, ha llegado la hora de comenzar con este estudio. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la bendición del Señor al inicio de este estudio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por toda bendición. Gracias por darnos el privilegio de poder escudriñar tu santa palabra. Gracias por la guianza de tu Santo Espíritu. Y ahora, Señor, que iniciamos este estudio, rogamos que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos haga comprender, nos dé la humildad para aceptar el mensaje y también nos dé el corazón y la fuerza y las habilidades para compartir este mensaje. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado mirando hasta ahora en este caso, la divinidad del Señor Jesús. ¿Es Jesús Dios? Ese ha sido nuestro tema. Hemos visto ya también lo que es la naturaleza humana de Cristo. Fueron presentados una serie de estudios con respecto a la naturaleza humana, que por cierto pueden ser revisados en este mismo canal donde ustedes van a estar escuchando este mensaje en YouTube como también en Facebook. Pueden revisar los estudios que ya fueron presentados con respecto a la humanidad del Señor Jesús. Pero en este estudio miraremos Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, en la parte histórica del adventismo. Solamente vamos a recordar lo que miramos en la presentación pasada. Vimos la postura de la Biblia o lo que dice la Biblia con respecto a la divinidad de Cristo. Y vimos que Jesús es Dios con toda su fuerza. Jesús es Dios, es divino, con todo el concepto de la deidad, como lo miramos en con bastantes pruebas bíblicas. Vamos a recordar algunos de esos versos que miramos en el estudio pasado. El primer verso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claramente este verso nos dice que el verbo, que sabemos que es Jesús, porque en el verso 14 de ese mismo capítulo dice que Jesús, o mejor dicho, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, el verbo mencionado en el verso 1, pues es Jesús. Y aquí en este verso dice que Jesús estaba con Dios, pero que a la misma vez Jesús era Dios o es Dios. Luego en 1 de Juan, capítulo 5, el verso 20 y 21, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, dice el verso 21, guardaos de los ídolos. Amén. Este verso claramente nos dice que Jesús es Dios. Dice, estamos hablando de Jesucristo, estamos en el verdadero Dios. Ahora, en el libro de Hebreos, todos estos versos ya los miramos en el estudio pasado, solamente los estamos recordando, estableciendo un vínculo entre el estudio pasado y el estudio de ahora. Hebreos capítulo 1, el verso 8 al verso 12, estas son palabras del mismo Padre. El Padre, Dios el Padre, está hablando y dice en el verso 8 en adelante, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura
y como un manto los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Estas son palabras del mismo Padre. Dios el Padre dice estas palabras del Hijo. Le dice, tu trono, oh Dios. O sea que el Padre le llama a Dios al Hijo. Y cuando vamos al verso 10, le dice, y tú, Señor, le dice, le habla al Hijo como Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En otras palabras, le dice, tú eres el creador. Y luego más adelante le habla de que Él es eterno. Tus años no acabarán. Entonces, aquí el Padre da testimonio acerca del Hijo, diciendo que el Hijo es Dios, de una forma directa. Y cuando vamos a Marcos, capítulo 14, del verso 60 al 64, esta cita no la presentamos en el estudio pasado, pero me gustaría presentarla ahora. Marcos 14, 60 al 64. Este escrito es bien significativo por lo que vamos a mirar en la siguiente cita. Vean lo que dice. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, esto es en ocasión cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado ante el concilio israelita, ante la nación israelita, ante el concilio, estaba siendo juzgado. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y preguntó a Jesús. Le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba. Nada respondía. El Señor Jesús se mantuvo en silencio ante las acusaciones de los falsos testigos que estaban dando testimonio ante el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote se levanta y le hace una pregunta más directa al Señor Jesús y le dice, tú no respondes a las cosas que se dicen acerca de ti. Entonces el Señor Jesús continuaba callado, nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le pregunta y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y verás al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Cuando el sumo sacerdote le volvió a preguntar, el Señor Jesús dijo de una forma directa, yo soy. La pregunta era, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hablando de Dios, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús responde, yo soy. Y no solamente yo soy, no solamente responde yo soy, sino que también le dice, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, si ustedes notan, el sumo sacerdote le pregunta que si él es el Hijo del bendito, es decir, de Dios. Jesús le dice que sí y también le dice, soy el Hijo del Hombre. Ahora, ¿a quién se refiere Jesús cuando dice soy el Hijo del Hombre? Cuando dice y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Esa cita, o mejor dicho, el Señor Jesús está citando Daniel capítulo 7, el verso 13 al 14. Es una alusión a lo que dice en Daniel 7, 13 y 14. En Daniel 7 y 14, el profeta ve al Hijo del Hombre venir hasta donde estaba el anciano de días. Vean, leamos el 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él.
y le fue dado dominio. Vean, ¿a qué vino al anciano de día? A recibir dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, aquí el Hijo del Hombre recibe del anciano de días dominio sobre el universo. Recibe, dice, recibe reino, gloria, dominio, para que todos los pueblos y lenguas, todo ser creado, le sirva a Jesús. Sean sus siervos. Es decir, un dominio eterno, absoluto. Por eso es que el Señor Jesús le dice las palabras al sumo sacerdote en Marcos: yo soy, es decir, yo soy el Hijo de Dios. Y verás al Hijo del Hombre, ve una alusión al Hijo del Hombre que vio Daniel capítulo 7, en el capítulo 7. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Cuando dice a la diestra del poder, se refiere a la diestra del Padre. En otras palabras, Cristo le está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre en Daniel, que recibe el dominio, poder, reino eterno y gloria, y que se sienta a la diestra del poder de Dios para cogobernar el universo con su Padre. Esas palabras no se pueden decir de ningún ser creado, porque solamente alguien que es igual a Dios puede sentarse a la diestra de su Padre en el trono y gobernar el universo con la misma igualdad que tiene el Padre. Solamente de Jesús se pueden decir esas palabras. Solamente de Jesús. Y luego dice: y viniendo en las nubes del cielo. Está haciendo alusión a la segunda venida de Cristo. Ahora, eso fue suficiente para el concilio entender que Jesús estaba blasfemando. Vean lo que dijo en el verso 63 el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron a ser culpable de muerte. Entonces, para el sumo sacerdote, el único que tiene la autoridad y derecho de sentarse a la diestra de Dios para correinar con Dios, con el Padre, el universo, solamente es Dios. Un ser humano no puede hacer eso. Por lo tanto, él creyó que Jesús estaba blasfemando y dijo: es suficiente, y le condenaron a la muerte. ¿Estaba Jesús blasfemando? Absolutamente no, porque Jesús es Dios. Si Jesús no fuera Dios, esa fuera la mayor blasfemia de cualquier ser creado que pronuncie esas palabras. Sin embargo, nosotros entendemos que Jesús es Dios, como lo dice la Escritura. Por eso, él pudo decir esas palabras, que se sentaría a la diestra de Dios en las alturas para recibir el reino, gloria, poder y dominio eterno en el universo. Claramente nosotros hemos visto la divinidad de Cristo en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que miremos un poquito la historia, la divinidad de Cristo en el adventismo, en el comienzo del movimiento adventista. ¿Cuál era la postura de los pioneros del movimiento adventista? ¿Qué creían ellos con respecto a este tema? Bien, vamos a ver un poquito la historia. El movimiento milerista
estaba conformado por fieles de casi todas las denominaciones protestantes de Norteamérica. Ellos venían de diferentes denominaciones, de entre los bautistas, metodistas, presbiterianos, congregacionalistas, de la Conexión Cristiana, para citar algunos pocos. Es lógico que al conformar el movimiento adventista y luego organizar la iglesia adventista en sí, tuvieran que ponerse de acuerdo con respecto a un conjunto común de creencias fundamentales. Esto definiría la identidad doctrinal que los diferenciaría de las denominaciones existentes. Es decir, estas personas, estos hermanos que llegaron a formar el movimiento adventista, comenzando como movimiento adventista milerista, no eran personas que venían de una historia común denominacional. No, ellos venían de diferentes religiones, de diferentes pasados históricos doctrinales, con muchas diferencias. Pero cuando estuvieron asentadas estas verdades, es decir, el regreso premilenial de Cristo, la validez de los 10 mandamientos con un énfasis especial en el cuarto y el ministerio de Cristo en el santuario celestial, el don de profecía y la inmortalidad condicional del alma, tuvieron que ponerse de acuerdo en otras que hasta en ese momento no habían enfatizado. El problema surgió en relación con todo el bagaje teológico y doctrinal que arrastraban de sus anteriores denominaciones. En muchos casos traían interpretaciones totalmente distintas de las verdades de la Biblia. Había una cantidad de diferencias entre ellos, tremenda. Ellen G. White escribió en su tiempo, está escrito en este libro que me parece que es Life Sketches, algo así. Voy a mirarlo después. Ella escribe y dice que duramente habían dos personas que estuvieran de acuerdo en un punto. Leo, habían unos 35 presentes, todos los que se pudieron colectar en esa parte del estado. Está hablando después de 1844. Con dificultad habían dos de acuerdo. Con dificultad habían dos de acuerdo. Cada uno fue enérgico por sus puntos de vista, declarando que estaban de acuerdo con la Biblia. Hermano Arnold sostuvo que los 100 años de Apocalipsis 20 estaban en el pasado y que los 144,000 fueron los que resucitaron en la resurrección de Cristo. La luz del cielo se posó sobre mí y pronto me perdí en las cosas terrenales. Mi ángel acompañante me presentó algunos de los errores de los presentes y también la verdad en contraste con sus errores. Que estos puntos de vista discordantes que afirmaban estar de acuerdo con la Biblia eran solo de acuerdo con su opinión de la Biblia y que sus errores debían ser cedidos y que debían de unirse al mensaje del tercer ángel. Es decir, ese grupo de hermanos que después del 1844 se reunieron y formaron lo que nosotros conocemos ahora como la Iglesia Adventista, esos hermanos no estaban de acuerdo en muchos puntos. Dice que raramente habían dos de acuerdo. Diferentes posturas, diferentes creencias. Traían un bagaje teológico diferente cada uno del otro. Con respecto a la divinidad de Cristo, es necesario decir que la iglesia atravesó por al menos tres etapas de historia con respecto a la divinidad de Cristo. Primero, en un comienzo se afirmó que era un ser creado. Muchos de ellos venían de esa denominación llamada Conexión Cristiana,
que era estrictamente monoteísta, con todo el sentido estricto de una sola persona en la deidad. Luego luego vino un periodo de análisis y discusión. Tercero, y finalmente, una etapa en la que se llegó a la comprensión bíblica de la divinidad de Cristo. Pero al comienzo había una gran variedad de creencias con respecto a quién era Jesús, con respecto a su divinidad. Primeramente, los pioneros eran muy contrarios, acérrimos contrarios, enemigos a lo que nosotros conocemos ahora como la Trinidad. La Trinidad para ellos era un asunto totalmente antibíblico y pagano. No creían en la Trinidad, especialmente aquellos que venían de la denominación Conexión Cristiana, como James White, José Bates y otros. Vean. Ahora, a estos hermanos muchas veces, o mejor dicho, a la iglesia actual, muchas veces se le juzga de creer en la Trinidad, perdón, se le juzga ya de creer en la Trinidad, y a ellos se les acusaba de creer en el arrianismo. Ahora, ellos en realidad, ellos no eran no creían en el arrianismo. Ellos creían en algo diferente, o un concepto semi-arrianos. Conceptos semi-arrianos. Porque el arrianismo cree que Jesús fue creado y que un día en el pasado Dios creó a la primera criatura que creó fue a Jesús. Eso cree el arrianismo. Pero los pioneros no creían así. Los pioneros creían que Jesús tuvo un comienzo en la eternidad pasada, pero no por creación, sino porque fue engendrado. Porque Dios el Padre lo engendró. Eso es lo que ellos creían. Un tipo de semi-arrianismo, aunque siempre le daban un comienzo como el movimiento del arrianismo. No era igual, porque el arrianismo creía que Jesús era creado, mientras que los pioneros creían que Jesús era engendrado, pero que en un momento de la historia pasada, en la eternidad, el Señor Jesús salió del Padre, emergió del Padre como una entidad independiente del Padre, pero que era un ser que tuvo su comienzo. Eso creían los pioneros. Ahora vean cuáles eran los sentimientos de ellos con respecto a la Trinidad conocida hoy día, o las tres personas. Vean lo que creía, por ejemplo, James White, el esposo de la hermana White. Vamos a leer ciertas citas, no todo lo vamos a leer, pero vamos a leer ciertas citas. Él escribió esto en este periódico que se llamó The Day Star, enero 24 de 1846. James White, el pastor James White, escribió estas palabras y dijo: la forma en que los espiritualizadores han desechado o negado el único Señor, Dios y nuestro Señor Jesucristo es primeramente empleando el antiguo credo trinitario. O sea, que Jesucristo es el Dios eterno. O sea, él está negando en este punto de que Jesús sea Dios. Especialmente el concepto de la Trinidad, o la doctrina de la Trinidad. Luego más tarde escribió: el viejo credo trinitario no es bíblico. Eso escribió James White. ¿Okay? Luego José Bates, otro prominente pionero,
escribe esto. Ellos, hablando del grupo, abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender. Solo nombraré dos: la forma de bautismo y la doctrina de la Trinidad. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso y el Padre uno y el mismo ser. O sea, habían diferentes conceptos. Se creía que en la doctrina de la Trinidad, el Hijo y el Padre eran la misma persona. O sea, había y eso ellos no lo podían aceptar. Había una confusión, en otras palabras. Vean, por ejemplo, ¿cómo se llama? J. N. Andrews. Él escribió esto: la doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia por medio del concilio de Nicea, hablando de la iglesia católica, desde el año del año 325 después de Cristo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las impopulares medidas mediante las cuales fue impuesta sobre la iglesia y aparecen en las páginas de la historia eclesiásticas, bien podría hacer que cada creyente se ruborice de esta doctrina. Más adelante escribió: y en cuanto al Hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por Padre, y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. Entonces, otro pionero, J. N. Lothbrot, dice así: no es muy consistente con el sentido común el hablar de tres personas en uno y que uno sean tres, o como algunos lo expresan, denominando a Dios el Dios triuno o el Dios tres en uno. Noten que ellos no eran favorables a la idea de la Trinidad o que Jesús fuera Dios. Voy a leer otra cita más con respecto a los pioneros. Urias Smith, otro prominente pionero, escribió estas palabras. Eso está escrito en Daniel y Apocalipsis, el año de 1882. Él escribe esto y dice: las escrituras en ninguna parte hablan de Cristo como ser creado, sino al contrario, plenamente establece que fue engendrado del Padre. Pero en tanto como hijo, no posee una coeternidad de existencia junto al Padre. O sea, aquí está diciendo Urias Smith que Cristo no tiene o no posee una coeternidad, es decir, que Jesús no fue eterno siempre. Vino un momento cuando llegó a existir. Por eso dice, no posee una coeternidad de existencia con el Padre. El principio de su existencia como el unigénito de su Padre antecede a toda obra de creación, en relación a lo cual permanece como co-creado con Dios. Ok, vean qué interesante. Solo Dios es sin principio, dice aquí el pastor Smith. En la temprana época, cuando no podía haber principio, un periodo tan remoto que para la mente finita es esencialmente eternidad, aparece el Verbo. Su comienzo no era como el de cualquier otro ser en el universo. O sea, para ellos, Cristo tenía un comienzo, es decir, no era coeterno con el Padre. En un momento dado de la eternidad pasada, Jesús salió del Padre, fue engendrado del Padre. ¿Ok? Leamos otro escrito de J. N. Andrews. Dice:
En cuanto al Hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por Padre. Y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. Escribió aquí él en Review and Herald, junio 4 de 1881. Ok, hasta ahora hemos visto lo que los pioneros creían al comienzo del movimiento. Es decir, estos hermanos venían de diferentes historias religiosas. Y ellos traían las diferentes creencias que habían adoptado, que habían aprendido en esas diferentes denominaciones. Ahora en el movimiento adventista las expresaban, pero estaban estudiando. ¿Qué pasó? Después de esto, después especialmente de 1888, recuerden ustedes el mensaje presentado, el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Vino un análisis, un periodo de análisis y discusión en la iglesia con respecto a la personalidad divina de Cristo, con respecto a la divinidad de Cristo específicamente. En 1888, cuando se presentó la justificación por la fe, no solamente se presentó el hecho de que somos salvos por la gracia en el garante, en Cristo, sino también se presentó a Jesús como Salvador. Se presentó a la persona de Cristo como, no solamente como nuestro Salvador, pero se presentó su humanidad y se presentó su divinidad. Como ya miramos, se presentó su humanidad, pero también vamos a mirar que después de 1888 empezó a haber un tiempo de análisis y de discusión con respecto a la divinidad de Cristo. ¿Quién era Jesús en su divinidad? Por ejemplo, E. J. Waggoner, que fue uno de los pastores utilizados por el Señor para presentar el mensaje de 1888, escribió y dijo esto. Dice, el hecho de que Cristo forma parte de la divinidad posee todos los atributos de la divinidad. Noten ustedes cómo está cambiando ahora la idea de con respecto a quién es Jesús. Uno de los presentadores del mensaje de 1888 ahora está presentando a Jesús, la divinidad de Cristo. Y dice, el hecho de que Cristo forma parte de la divinidad posee todos los atributos de la divinidad y es igual al Padre en todos los aspectos. Como creador y legislador, es la única fuerza presente en la expiación. Cristo murió para llevarnos a Dios, pero si le faltara una jota para ser igual a Dios, no podría llevarnos al Padre. Eso escribió E. J. Waggoner en su libro Christ and His Righteousness, en el Pacific Press, en el año de 1890, en la página 44. Vean cómo está cambiando ahora. Ahora se enseña en la iglesia que Jesús, por ser parte de la divinidad, posee todos los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Omnipotente, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad. Todos estos son los atributos de la deidad. Ahora son atribuidos a Cristo. Vean cómo no solamente el mensaje de la justificación fue presentada, pero también se presentó al Salvador. En el año de 1898, vean ustedes, 1898 marca un cambio de paradigma en la iglesia adventista. Ese año se publicaron 2 libros
en ese año, en el año de 1898. El primero se llamó Looking unto Jesus, contemplando a Jesús, escrito por el pastor Urias Smith. El segundo libro que se escribió fue El deseado de todas las gentes, escrito por Ellen G. White. Allí, Urias Smith, él afirma que solo Dios el Padre es sin principio. En el punto más distante del pasado, en algún punto distante en el pasado, en que un principio puede existir, dice, un periodo tan remoto que para las mentes finitas representa esencialmente la eternidad, apareció el verbo. Urias Smith, el pastor Urias Smith, fue el que más le costó comprender que Cristo es Dios con toda la esencia de la deidad, en el más alto, en el más alto concepto de lo que es Dios. Fue el que más le costó. Pero en ese mismo año, Ellen G. White, en el año de 1898, publicó el libro conocido, el bendito libro conocido como El deseado de todas las gentes. Esto fue lo que ella escribió. Leo del deseado de todas las gentes. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra persona. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Aquí Ellen G. White dice que en Cristo hay vida original. En Cristo hay vida original que no proviene, no se deriva de nadie. En otras palabras, la hermana White está diciendo aquí que Jesús es eterno, que no hubo un momento cuando no existiera en el universo porque Él no depende de nadie. Su vida no se deriva del Padre, no se deriva de ningún otro ser, la tiene por derecho propio. Vean cómo está cambiando. Ya solamente a esta altura son pocos los pioneros que están quedando con ese punto, con esa idea de que Cristo tuvo un comienzo en algún momento de la eternidad. El pastor Smith todavía sostenía ese punto, pero vean más tarde, más adelantito. Eso lo leímos de El deseado de toda la gente, en la página 489. En el mismo año en que Elena de White publicara El deseado de todas las gentes, el año de 1898, apareció un artículo en la Adventist Review escrito por R.A. Underwood. Y él escribió este artículo. Este artículo lo escribió y dijo así: es el plan de Satanás destruir la fe de las personas de la divinidad. Es el plan de Satanás de destruir la fe de las personas de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él está ahora en este artículo publicado en el Adventist Review en el año de 1898, en el mismo año cuando la hermana White publica El deseado de todas las gentes, exaltando a Cristo al nivel de Dios, del Padre. Entonces ahora ya los pastores empiezan a publicar, empiezan a entender y a publicar que Cristo es parte de la deidad o de la divinidad, como un miembro de la divinidad con todos los derechos y los atributos de la divinidad. Eso fue escrito en el año de 1898. Está cambiando todo, está cambiando todo. Los adventistas están llegando a comprender que el Señor Jesús es Dios en todo el sentido.
En un artículo publicado en abril de 1900, del año 1900, bajo el título Blended Personalities, es decir, personalidades estrechamente unidas, se hace la siguiente afirmación. Dice: permítanme mostrarles, amados, cuán maravillosamente unidas están las personas del Dios triuno, manifestadas por la presencia personal del Espíritu Santo. Eso se escribió en Review and Herald, abril 3 del año de 1900. El pastor Haskell, Stephen Haskell, escribió lo siguiente en el año de 1900. El mismo año dijo esto el pastor Haskell: Dios manifestado en la carne, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y es igual a su Padre, hablando del Hijo. Eso está escrito, eso lo escribió Stephen N. Haskell, ¿ok? En su libro Christ in His Holy Flesh, or A Holy Christ in Sinful Flesh. ¿Ok? Eso fue escrito octubre 2 del año de 1900 por el pastor Haskell. Ven ustedes cómo se está formando ahora sí o mejor dicho, se está comprendiendo la divinidad de Cristo en la iglesia. Ok. Y ya para el año de 1913, esto es antes de la muerte, 2 años antes de la muerte de la hermana White, se escribió en el Adventist Review, el pastor Francis M. Wilcox escribió y publicó un resumen de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Introduce su resumen con estas palabras. Escuchen lo que escribió: para beneficio de los que desean conocer más detalladamente las creencias cardinales de la fe que sostiene nuestra denominación, declaramos que la Iglesia Adventista cree, comienza la primera creencia, en la divina Trinidad. Esta Trinidad está formada por el Padre eterno, un ser personal y espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, sabiduría y amor, por el Señor Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien la salvación de las huestes de los redimidos será consumada, por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el agente regenerador en la obra de la redención. Eso fue escrito por Francis M. Wilcox. Está o apareció en el Adventist Review del 9 de octubre del año de 1913, 2 años antes de la muerte de la hermana White. Interesante. Así fue formándose en la iglesia adventista, o mejor dicho, en el movimiento adventista, fue formándose la doctrina fundamental, la doctrina principal de toda la Biblia con respecto a la divinidad del Señor Jesús. Y ahora sí, los pioneros adoptaron la divinidad de Cristo y de una forma clara publicaron que el Señor Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra, pero tomó un tiempo en la historia para que llegásemos a esta creencia de que el Señor Jesús es Dios en todo el sentido. ¿Cómo lo lograron? A través del estudio, a través de la dedicación, la oración y especialmente de la ayuda del espíritu de profecía. Cuando el deseado de toda la gente aparece en el año de 1998,
De ahí en adelante, ellos pudieron ir consolidándose en la doctrina de que Jesús es Dios. Y no solamente que Jesús es Dios, pero también aceptando el hecho de que de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y ahora, hermanos, nosotros gozamos de esta verdad. Esta es la historia con respecto a la divinidad en el movimiento adventista, la divinidad del Señor Jesús. Y esto es lo que yo quería presentar a ustedes en este estudio, donde pudimos ver que no siempre se creyó que el Señor Jesús era Dios en el movimiento adventista, pero que fue un conocimiento progresivo hasta llegar a esta comprensión más clara que ahora nosotros gozamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la verdad es creciente. La verdad crece por naturaleza en el ser humano. No es dada de una sola vez, sino que tiene una naturaleza creciente, eh, como la luz de la aurora, que va en crecimiento. Así es dado el conocimiento de la verdad al pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aceptar la divinidad del Señor Jesús, porque la hermana White escribió y dijo que esta es la garantía del cristiano de que Jesús es su Salvador, tanto como la naturaleza humana también del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia, es mi deseo y mi oración.